Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 30 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en la evangelización, en Cristo resucitado y resucitador, en la reflexión al tenor de ella hacia una formación centrada en el corazón del ser humano, inhabitando allí la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Santificador, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARRAM, y ahora en gracia de Dios con la Fundación Cambio Gnosis, que ahora sería más bien Oikognosis, en tanto aportaba Santiago Martín en la meditación de estos días, que terminábamos el ciclo después de la Pascua y la Pentecostés, con la ascensión del Señor al reino de los cielos después de su resurrección y la unción del Espíritu Santo por su descensión, que sigue acompañándonos, y en gracia de Dios Él es el que acontece como verbo, acción creadora con el Padre, fuerza transformadora con Jesús, su Hijo, y energía santificadora, el mismo Espíritu, en este momento, para hablar oikos como esa circulación del amor. El Padre el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor en sí, que es la amornización, la armonía en el amor, y esa es la administración del hogar. Oikos, el hogar es en el corazón, hogar interior, pero también está el exterior, que se llama el hábitat. Para ese habitar en hábitos cristianos, en alma, mente y cuerpo, que es común unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Esa trascendencia se lleva por una transformación que hace Cristo en el interior, en el exterior y conectando entre seres, porque Él toca todo ser, no toca cosas del mundo, no toca cosas materiales, no toca hechuras por la mano del hombre, y más aún cuando son lejanas a Dios, o sin Dios, o creyéndose Dios. El Espíritu Santo toca el corazón siempre que se le invoque con devoción, con verdadera humillación, que es humildad ante el Padre Creador, ante el Señor, ante Dios. Es el mismo, uno y trino, Santísima Trinidad. Dios mediante el domingo se estará conmemorando en la iglesia la Sagrada Familia, que sigue reinando. Y asimismo en esa humillación, esa pobreza de espíritu, que es profundizar en la meditación, oración, ayuno y acción para conectar místicamente con la divinidad, con la huella o la impronta natural del orden natural de la misma creación desde las eternidades antes de Cristo hacia las eternidades después de Cristo, en este eterno presente. Y de esa humildad, pobreza, la obediencia, que es seguir el bien vivir y la bienaventuranza, como decía el Salmo 50. El que sigue buen camino le habré ver la salvación de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo que habla a ello, que nos recuerda a ello, que activa a ello, porque eso ya está en la impronta del corazón. Ahí es que, como maestro interior, el Espíritu Santo va despertando la memoria, va estimulando la conciencia humana y va
replegando sus dones del Espíritu Santo, sabiduría, conocimiento, ciencia, obediencia, piedad y en especial temor de Dios, que es respeto, no temor de miedo. No, eso lo utiliza es el patán, el opositor, el enemigo, el tentador. Mentira, maldad y muerte. Esos son otros escenarios. En gracia de Dios es seguir los escenarios de vida eterna, del reino de los cielos, de salvación. Los otros se caen por su cuenta y ellos habrán de dar cuenta de ello al juez, que es Jesús, juez singular y juez universal. De eso no habremos de ocupar, sino más bien en potenciar lo que ya se tiene, en restaurar, lo hace Jesús de ese pasado. A eso vino, en su salvación, redención, sanación, a armonizar, a volver a la armonía, en el amor, la misericordia y la justicia divina, a todos ser siendo hijo de Dios, creyente, así sea no creyente o descreyente porque dejó de creer y le cree a otros, le cree al patán, le cree a otra cosa del mundo. Jesús decía orando al Padre, Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los cuides del mundo, porque son del mundo. Cuando iba a regresar al reino de los cielos, en monte, sitio más alto, más encumbrado, lo más anhelado desde el mismo pueblo de Israel, judío, hebreo, para estar más cerca de Dios. Se hacía la metáfora el día de ayer con relación a la Torre de Babel, el domingo con Pentecostés, que como una antibabilonia, decía José Ignacio Munilla de la diócesis de San Sebastián, que la división, la dispersión, la confusión de las lenguas se dio por esa ambición de la criatura humana, de la comunidad, de la sociedad, queriendo alcanzar el poder, el tener y el placer, llegando lo más cercano a Dios. Ese no es el reinado del que hace alusión Jesús como rey de los judíos, como rey de todas las naciones, incluso paganos o gentiles. Y ello para significar que esa venida del Espíritu Santo con todas las lenguas del fuego distribuye, no tanto repartir como suma de partes, sino como replegar, distribuir en una armonía, inundar, emancipar en la gloria de Dios, en María Santísima que administra carismas, dones, gracias y talentos, y cada quien ahí descubriendo en su ser siendo el carisma, el ministerio que se va congregando con esos carismas, la orden franciscana, la orden benedictina, la orden carmelita, todas, en orden natural, en el orden natural de la creación, en el orden natural de la moral, que en el corazón viene a despertar el Espíritu Santo porque ya se tiene, que es en Cristo, quien en espíritu y en verdad reveló esa verdad, reveló su dignidad como Hijo de Dios y reveló la dignidad como la divinidad encarnada en la humanidad en María Santísima en el vientre. Y ahí mismo la dignidad de una familia constituida en Jesús, María y José, ese pesebre, ese oikos, ese habitar interior, ese es el aleteo del Espíritu Santo. Espíritu que llega de donde quiere, como quiere. Sacude al interior para sacar de esas zonas de confort, falsas seguridades, falsas confianzas, falsas expectativas. Y sacude en el exterior para sacudir todo eso que se construye a partir de ahí. Pasiones desordenadas, reflexiones desordenadas, incluso religiones desordenadas. Y en ese centro, que es la justicia,
que es el verbo, es la palabra de Dios como una espada de doble filo. Desacomoda la zona de confort para acomodar en otra. Decía en la palabra de Marcos hoy a Pedro que preguntaba qué hemos de recibir, por qué hemos dejado todo por seguirte. Mujer, hogar, cosas. No quiere decir que tengan que renunciar a todo para, no, relativizar, como dice Carlos Yepes. Poner en su orden, primero Dios, el Shema, después la humanidad y por último la creación. Adorar a Dios, amar la humanidad, cuidar la creación, decía Pedro Justo Berrío, más o menos en ese círculo. Y renunciar es darle la preferencia en alma, mente y cuerpo a lo que es del corazón, que es esta sana aspiración, esta sabia inspiración del Espíritu Santo y por tanto la acción de Cristo. En Marcos, que es testimonio del Evangelio, en tanto es centrado en la formación a la manera de Cristo, las actitudes de Cristo, recogiendo de la inteligencia del Espíritu Santo con la que habla, porque es la verdad, el mismo Espíritu Santo que da testimonio de Jesús, y esa unidad permanente del Hijo con el Padre, esa filiación, esa lealtad, que es el fiat de María, decirle sí a Dios. Jesús siempre fue testigo de ello, en su meditación, oración, ayuno y acción. Lo manifestó en su ser, vida y obra. Por tanto, sus obras hechas y acciones siguen vigentes después de 2023 años y están los testimonios. Y más que los testimonios, santos mártires y apóstoles que siguen haciendo manifestaciones, expresiones de amor, revelaciones. Pero hay que vivir en santidad. Seres amados, Dios mediante seguiré a profundidad más adelante. Muchas gracias, hasta pronto.